Estamos en vivo. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Salvador Hernández, urólogo de la unidad MedLife acá en la ciudad de Antofagasta. Acá me cuento desde hace aproximadamente 6 meses en esta unidad y con la idea de ayudar a la población antofagastina. En este día el doctor Salvador Hernández nos va a contar acerca de lo que son los tratamientos de los cálculos renales. Eh, ¿Qué tratamientos se utilizan para tratar estos cálculos? Bueno, primero tenemos que ver si utilizamos tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. La idea del tratamiento médico es de lograr la expulsión de este cálculo o litiasis que se encuentra obstruyendo la vía urinaria, y ya cuando este tratamiento médico no puede o no resulta eh, el objetivo de eliminar el cálculo, pasaríamos al procedimiento quirúrgico, que básicamente es un procedimiento que puede ser endoscópico o percutáneo. ¿Esto repercute en el tratamiento, repercute el tamaño del cálculo? Claro. Por lo general, la ubicación de un cálculo que causa molestia o síntomas en la persona se ubica por lo general en el uréter. Eh, Generalmente es el sitio donde puede producir mayor dolor, y dependiendo del tamaño de este cálculo, uno ve si puede aplicar un tratamiento expulsivo. Por lo general, una litiasis o cálculo menor de 10 milímetros o menor de 1 centímetro, tú puedes dar medidas eh, de tratamiento expulsivo con una serie de medicamentos, y ya cuando no resulta, tendrías que ir a la parte quirúrgica. Claro, cuando uno utiliza un procedimiento o un tratamiento médico, tienes que ver las condiciones del paciente, la edad, si tiene alguna comorbilidad asociada como hipertensión, diabetes, si está cursando con un proceso infeccioso. Uno tiene que evaluar esas condiciones y determinar si realmente das un plazo de espera con un tratamiento que por generalmente son medicamentos, en este caso para la ayuda del cálculo de sucursión, los alfa-glucantes. Generalmente utiliza un medicamento llamado tansulcina asociado con el aumento de la ingesta de líquido, si uno persigue lograr la expulsión de dicho cálculo. También tenemos que ver dónde está ubicado ese cálculo. No es lo mismo un cálculo ubicado en la porción proximal del uréter, cercano al riñón, a que ese cálculo esté cercano a la vejiga, que correspondería a la porción distal del uréter. Si tenemos un cálculo, como yo dije, menor de 10 milímetros, uno puede dar esa opción, pero si el paciente no tolera, en vista de que el dolor es muy intenso, ya uno tendría que pasar a un tratamiento más agresivo. En este caso sería un procedimiento endoscópico eh, o lo que llama una litotripsia extracorpórea. ¿De qué se trata la litoticia extracorpórea? La litotripsia extracorpórea es un procedimiento con un equipo a través de ondas de choque. Estas ondas, previo a la ubicación del cálculo por fluoroscopía, eh, se ubica, y posteriormente, como le dije, con ondas de choque va pulverizando, fragmentando, y posteriormente el paciente elimina el cálculo. La otra opción es el procedimiento endoscópico, por lo cual uno entraría por la uretra, posteriormente a la vejiga, y de ahí uno ascendería de forma retrógrada hacia el uréter. Una vez identificado el cálculo, uno tomaría las opciones de cómo fragmentar ese cálculo. Tenemos varias opciones. Tenemos la opción del láser, tenemos la opción del litotrictor neumático, y tendríamos también la opción del litotrictor ultrasónico. En este tipo de procedimiento también, como digo, se fragmenta el cálculo y posteriormente esos cálculos son eliminados. La mayoría de estos cálculos, si queda algún cálculo de un tamaño considerable, se puede extraer con una pinza de cuerpo extraño, y la idea es garantizar completamente el libre tránsito
de este uréter. Excelente, doctor. Nos llega una pregunta de Jonathan Gutiérrez que dice: Hola doctor, ¿existe algún factor de riesgo si me dejo estar el cálculo? Pues claro, también hay que ver si la persona eh, tiene un solo riñón. No es lo mismo tener dos riñones que un solo riñón. Si el paciente tiene un solo riñón y se obstruye la vía urinaria, es una urgencia en vista de que el riñón, que es el órgano encargado de filtrar la sangre, si no encuentra la forma de cómo esta orina ser eliminada, se retiene una serie de sustancias que son dañinas para el organismo, y esta misma obstrucción repercute en el funcionalismo del riñón, llegando un momento de que puede llegar inclusive a paralizar su funcionamiento. En el caso de tener un solo riñón, recordemos que si tenemos los dos riñones, el riñón contrario compensa la obstrucción y toma, si se quiere, el mando de este riñón que está obstruido y mejora y puede mantener las condiciones del paciente. Pero ya tener un solo riñón, ya hay que proceder de otra forma. Excelente. Por ejemplo, si yo llego a presentar sangrado en la orina, ¿esto se puede deber a cálculos? Sí, pero no necesariamente por cálculo. También puede ser otras patologías urinarias. Por ejemplo, el tener una infección urinaria también te puede ocasionar la presencia de glóbulos rojos o sangre en orina. También células tumorales, o sea, tener un cáncer en las vías urinarias, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel ureteral o a nivel vesical, puede producir sangrado. Lo importante es que ante la presencia de sangre en la vía urinaria hay que investigar su origen, no quedarse solamente y pensar, no, es una infección urinaria, no, es un cálculo, no. Hay que ir más allá y determinar realmente la causa de ese sangrado. Acá José Luis nos dice: Hola, qué buena transmisión. Ah, bien, Eh, eh, ¿Los cálculos renales pueden ocasionar infecciones urinarias? claro. Y de hecho, hay un tipo de cálculo renal que se llama cálculo de Estrubita, que es causado por una bacteria que se llama bacteria Proteus. Y este tipo de bacteria en su metabolismo a nivel renal, intrarrenal, va formando este cálculo, y posteriormente son estos pacientes que viven con infecciones urinarias recurrentes, que no son por lo general sensibles al tratamiento antibiótico, y cada vez hay que ir usando antibióticos de más amplio espectro. Sí puede causar infección e inclusive puede llevar a un cuadro de sepsis, esta obstrucción por cálculos urinarios. Y estos cálculos pueden repercutir a nivel del estado completo, general del organismo del individuo. Acá José Luis nos pregunta: ¿cómo se puede tratar los cálculos renales? Mira, básicamente dependiendo de la ubicación del cálculo. Primero hay que hacer el diagnóstico de que realmente tenemos un cálculo, ya sea de lo más simple a lo más complejo. Digo lo más simple, que la primera herramienta que tenemos a mano es hacer un ultrasonido abdominal y pélvico para ubicar el riñón, la parte proximal del uréter, la parte distal y la vejiga, porque el eco no te permite visualizar lo que corresponde a la parte media del uréter. Eso sería una herramienta. Otra herramienta que podemos utilizar es la rayo X abdomen. La rayo X abdomen, si el cálculo es de una densidad alta, generalmente los cálculos de oxalato de calcio se ven a la rayo X, cosa que no sucede con los cálculos de ácido úrico. En este caso también, antes de tomar la decisión de pedir una rayo X de abdomen, ver si la persona, en este caso si es de sexo femenino, si está en una edad fértil, primero descartar que no esté embarazada. Ya después que sabemos que la persona, estamos completamente seguros que no está embarazada, podemos hacer la rayo X de abdomen. Y la última herramienta que tenemos, que es básicamente el estudio más fidedigno, más completo, es el escáner. En este caso, el estudio llamado Pielotac, que es una tomografía sin contraste. Igualmente, si es una mujer en etapa fértil,
primero hay que descartar que no esté embarazada para poder someterlo a este tipo de estudio. Acá nos pregunta Danitza, ¿podría tener un cálculo renal y no presentar ningún síntoma? Sí, ha pasado. Y por lo general estos cálculos, si se ubican en aquellos sitios que no esté obstruyendo la salida de la orina, sí puede no causar molestia. Los cálculos infecciosos, como ya anteriormente nombré, de struvita, se va formando una arquitectura parecida al asta de venado, o lo que también llamado cálculos coraliformes, que va dibujando todo el sistema colector del riñón en la forma interna, de modo que permite el paso de la orina y la persona en ningún momento sospecha la presencia de cálculo o sintió en algún momento alguna molestia. También depende de las condiciones del paciente. Hay personas que tienen un umbral de dolor muy bajo, hay otros que tienen un umbral de dolor muy alto, en el sentido de que personas con un pequeño dolor sienten, hay otras personas que tienen que sentir un dolor más fuerte como para pensar que tiene algo en su organismo que le está causando esa molestia. Tomando eso en cuenta, ¿yo cómo podría darme cuenta que tengo algún cálculo? Como los síntomas, por ejemplo. Mira, por lo general los cálculos renales, cuando obstruyen la vía urinaria, generalmente producen un dolor intenso. Si este se ubica en la parte del uréter proximal, es una presión brusca, generalmente en la región lumbar, se irradia hacia la parte anterior del abdomen, e inclusive cuando estos cálculos vienen bajando y se están próximos a la vejiga, se puede irradiar ese dolor hacia el área genital, ya sea hombre o mujer. En el hombre, por lo general, manifiesta el dolor en el testículo, y en la mujer, en los genitales externos. ¿Una buena alimentación ayuda a prevenir Pues claro, cálculos? la persona tiene que mantener una buena hidratación, ante todo. Debe ingerir, por lo general, no menos de 7 vasos de agua al día. Una dieta balanceada que incluya el consumo de vegetales, legumbres, eh, carnes, pero no de uso frecuente, carne, en este caso carne roja, lo que llaman carne de vacuna, carne de ovejo, eh, etcétera. Debe generalmente tratar de mantener una dieta, como digo, balanceada, comer pescado, comer aves y también la carne de vacuna, pero dependiendo también si la persona tiene predisposición a formar cálculos, ver qué tipo de cálculo tiene, y de esa forma tiene que mantener una dieta para evitar recurrencia de cálculos renales. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué alimentos yo debo evitar, por así decirlo? O en exceso, más que nada. Claro, ejemplo, si tú tienes ya diagnóstico de un cálculo de calcio, de oxalato de calcio, eh, tienes que tomar medidas de tomar líquidos, ante todo, siempre tomar bastante líquido, evitar, evitar o disminuir el consumo de productos lácteos, eh, aumentar el consumo de alimentos que permitan la eliminación del calcio y evitar la unión y formación de cálculo. Por ejemplo, el consumo de citrato. El citrato, cuando se elimina por la orina, evita que el calcio se una a una matriz y se forme. De esta forma, tienes que uno ver los alimentos que puedan contribuir a evitar la formación de cálculo, ya teniendo el diagnóstico del tipo de cálculo que tienes. Si tienes cálculo ya diagnosticado de ácido úrico, tienes que evitar aquellos alimentos que contienen purina. En este caso, todo lo que es alimentos, mariscos, evitar los mariscos en la mayor cantidad, también las carnes rojas, evitar mantener la orina ácida, usando medicamentos que alcalinicen la orina, y de esa forma evitaría que estos cristales de ácido úrico se unen y forman el cálculo. Recordarle a la gente que recién nos está viendo que estamos en directo con el doctor Jesús Salvador Hernández, que nos está contando acerca de consejos y tratamientos de los cálculos renales.
Acá Danitza nos pregunta, si me hiciera extraer un cálculo renal, ¿se me puede formar otro? Claro. Lo importante en este caso siempre que se produce un procedimiento, se realiza un procedimiento y se extrae el cálculo, ese cálculo hay que mandarlo a analizar para saber su composición. Y dependiendo de la composición, sabemos cuál sería la forma de cómo prevenir nueva formación de cálculo. El hecho de que tú tengas un cálculo y lo elimines, no quiere decir que nuevamente no puedas tener más cálculos. Eso sí se determina, hay recurrencia. Si tú mantienes la misma dieta y no cambias tu estilo alimentario y tu cálculo es de determinado mineral, y por ejemplo si consumes productos que contribuyan a la formación de cálculo de calcio, de ácido úrico, al poco tiempo vas a volver a formar cálculo. ¿Son los cálculos algo hereditario? Sí, hay tipos de cálculo que pueden ser heredados. Tú examinas o interrogas al paciente y te das cuenta que el padre o la madre o el hermano también tiene cálculo. Pero en este caso, lo ideal ante el antecedente de presencia de cálculo, a ese paciente hay que hacer estudio metabólico para definir qué tipo de cálculo es el responsable de la obstrucción que tiene de su vía urinaria. Recordarle a la gente que estamos aquí en vivo en MedLife junto al doctor Jesús Salvador Hernández, que nos está contando acerca de los tratamientos de los cálculos renales. ¿Qué tratamiento nos está ofreciendo MedLife para tratarnos los cálculos renales? Mira, acá en nuestra unidad hacemos estudios general del paciente, evaluamos la predisposición que tenga de producir cálculo, le pedimos su estudio metabólico inicialmente con un examen de orina completo y ahí determinamos si hay presencia o no de cristales de algún tipo de mineral que nos pueda producir algún tipo de cálculo. Tenemos la herramienta de hacer estudios ultrasónicos de vías urinarias, la parte de hacer procedimiento endoscópico diagnóstico, en este caso la citoscopía, para evaluar todo lo que es la vía urinaria inferior, desde la vejiga hasta la punta del pene, a ver determinar si hay algún cálculo en este trayecto. La idea más adelante es contar en nuestra unidad, hacer procedimientos mínimamente invasivos de última generación. Esos son planes que tenemos a futuro y que tenemos la idea de concretarlo en un plazo no muy lejano. Estamos llegando al fin de esta transmisión, así que queremos pedirle al doctor si nos puede dar unas palabras y qué día lo podemos encontrar aquí en MedLife, su horario. Mi horario de trabajo es en la tarde, lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30 de la tarde, por orden de llegada, y la idea es poder ayudar, aportar mi ayuda a los pacientes de la ciudad de Antofagasta y sus alrededores. Entonces el doctor Salvador estará aquí atendiendo en MedLife en el edificio Miscanti. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron junto a nosotros. Igualmente gracias doctor Gracias por su atención y estamos completamente a la orden acá en MedLife. Muchas gracias.